A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos amigos y hermanos a su programa Esperanza de Vida. Siempre nos contentamos, alegramos mucho de poder servir al Señor en esta forma de aclarar algunos pensamientos de nuestros queridos hermanos y amigos de lo que dice la Biblia, especialmente para ustedes que están leyendo la Biblia. Nos gustaría mucho recibir a nuestro correo preguntas bíblicas que no entienden. Con gusto, con placer, les haremos llegar con un programa especial lo que ustedes nos manden a preguntar. Porque la gente se queja mucho de que no entiende muchas cosas de la Biblia y el Señor que nos ha puesto para poder ayudarle. Hoy día les queremos hablar. ¿Ustedes saben qué significa la palabra presciencia? Está en la Biblia. Presciencia. No sé si algún hermano que esté escuchando sabe lo que significa y a ver si es posible que les haga estallar la cabeza con lo que vamos a hablar, lo que vamos a estudiar hoy día. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a este programa Esperanza de Vida. Como siempre, cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Como usted ya lo dijo, muy contento, como siempre, de volver a encontrarnos con los fieles auditores, que cada día son más, e invitarlos a que compartan estos programas con sus personas conocidas, con todas las personas que puedan. Tenemos que llegar con la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible. El tema de hoy ya lo presentó el pastor y la verdad es un tema doctrinal bien interesante, muy interesante, que ha causado mucha polémica, mucha duda en personas que no conocen bien la palabra de Dios y opinan, obviamente, porque opinan desde la ignorancia, desde el yo creo, yo pienso y no desde lo que el Señor dice. Así que quédese, acompáñenos porque es muy interesante entender qué significa la presencia de Dios y qué significa todo esto de la predestinación, que ha sido mal entendida, porque no se conoce la palabra. Recuerden que para poder entender la palabra de Dios hay que tener el Espíritu de Dios. Si usted no tiene el intérprete, va a leer un libro como lo puede leer cualquier libro, como puede leer un libro de historia, como puede leer un libro, pero él no va a entender el mensaje. Si usted tiene el Espíritu de Dios, entonces puede entenderlo porque el Señor le va a revelar. También entienda que el Señor le va a ir revelando cada vez más en la medida que vea que lo que el Señor a usted le ha revelado, usted lo pone en práctica y va creciendo como persona y también compartiendo su palabra. Esto no es una cosa automática, una píldora que uno se pone ahí, inyecta en el brazo y queda con el conocimiento. No. En ningún caso es así. La vida cristiana tiene un crecimiento y el entendimiento va acorde a ese crecimiento. Pero este es un tema que es importante que todos conozcamos. Aunque no lo podamos entender bien al principio, vuelvan a escuchar el programa, escríbanos, como dice mi hermano, para que podamos explicarle. Si alguna duda le queda, bueno, veremos la forma de hacer otro programa para volver a tratarlo o para explicarle con mayor detalle. De eso se trata. Así que si usted tiene interés en conocer un poco más de cómo es Dios y por qué nosotros somos o no somos salvos, entonces quédese, acompáñenos. Bien, como siempre los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo de electrónico, obviamente, contacto@esperanzadevida.cl. También los invitamos a que escuchen estos programas en formato de podcast en Spotify, en Google Podcast, en Stitching. También algunos programas ya están en YouTube, están en Facebook, y siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. Y en la medida que podamos hacerlo, tengamos los recursos, vamos a ir ampliando para que esto pueda llegar a más personas. Algunos programas también se han transmitido en radioemisoras de algunas localidades de Chile. Bueno, el Señor va abriendo puertas. Nosotros estamos aquí para hacer lo que el Señor quiere que hagamos y Él sabrá cómo usa este trabajo nuestro. Así que ustedes son parte ya hace rato de este ministerio y por lo tanto los invitamos a compartir con libertad. No se preocupen, aquí no hay derechos, no hay reclamos por nada. Pueden copiar y repartir según les parezca.
Siempre le pedimos obviamente que sean honestos con Dios, porque saben, si ustedes no son honestos con Dios, el Señor les va a pasar la cuenta. Si ustedes pueden manejar este tema y pueden hasta cambiar las palabras si quieren en el programa, pero no van a tener problema con nosotros, van a tener problema con el Señor. Así que el Señor quiere que seamos fieles, pues, seámoslo. Bien, no me extiendo más, vamos ahora a una breve pausa y volvemos con la lectura. Bueno, queridos amigos hermanos, estamos listos para comenzar la lectura y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, en el Salmo 45, versículo 6, que dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Continuamos en el Salmo 103, los versículos 17 hasta el 19, que dicen: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y en el Salmo 135, el versículo 13 dice: Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Vamos ahora al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, los versículos 10 y 11 dicen: Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y el profeta Isaías, en el capítulo 40, los versículos 28 al 31 dice: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el profeta Miqueas, en el capítulo 5, el versículo 2, dice: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a continuar leyendo ahora en el Nuevo Testamento y vamos a empezar en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, los versículos del 4 al 9. Dice la palabra: Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 28 al 39. Dice la palabra: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos ahora a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, los versículos del 1 hasta el 6. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos ahora a la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos del 13 al 17 dice: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, los versículos 1 y 2, que dicen: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios porque tenemos su palabra, porque podemos leerla, releerla, y oramos para que el Señor la bendiga, para que podamos entenderla. El tema de hoy es un tema a veces un poco difícil de comprender e imposible para quien no tiene el Espíritu de Dios. Por eso lo hemos traído y porque hemos querido tratar de llevar a su entendimiento, con palabras humanas, con las limitaciones que tenemos las personas, este tema de la presencia de Dios. Así que quédese, acompáñenos, porque estamos seguros que al final del programa usted va a entender, va a haber entendido muchísimo. Bien, vamos entonces ahora a una breve pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo.
a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, estamos una vez más frente a la palabra de Dios para poder ayudarles a comprender las palabras usadas en la Biblia por los escritores que el Espíritu Santo guió, porque en el mismo Pedro dice que Dios inspiró a los santos hombres de Dios para que hablaran su santa y bendita palabra. Por ejemplo, hubo un caso en que Jeremías, Dios le dictó unas palabras de advertencia para su pueblo Israel, en que ellos iban a ser tomados por los babilónicos e iban a ser transportados a Babilonia. Pero Baruch lo escribió y lo leyó frente a los ancianos, y los ancianos se preocuparon y se lo llevaron al rey Joacim, y el rey no le gustó, lo tomó con un cortapluma, lo cortó y lo echó al fuego. Bueno, se preocuparon ellos, pero Dios le dijo: Jeremías, no te preocupes, te voy a volver a dictar lo mismo que te dicté para que lo vuelvas a escribir. Y se lo volvió a dictar tal cual como se lo había escrito. ¿Te das cuenta tú que la palabra de Dios es una inspiración de Dios? Es un soplo de Dios para nuestros hermanos, 40 hermanos que escribieron la palabra de Dios. ¿Cómo no vamos a confiar en la Biblia? ¿Cómo no vamos a tener 100% de confianza en la palabra de Dios? ¿No es cierto? Claro que sí, claro que sí. La gente nos dice a veces: ¿cómo confía tanto usted? Pero ¿cómo no voy a confiar si es la palabra de Dios para nosotros? Y podemos poner toda nuestra confianza ciegamente en lo que Dios dice en su palabra. Así que, queridos amigos y hermanos, quiero decirles que del Génesis hasta el Apocalipsis es la palabra de Dios. No contiene la palabra, es la palabra de Dios. Porque si nosotros aceptamos la palabra que contiene, tenemos que aceptar que hay partes que no son inspiradas. Bueno, tenemos que decirle que la palabra de Dios es inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que ahí hay 66 libros en que el Señor nos dice todo en detalle. En el Antiguo Testamento tenemos muchas batallas, tenemos mucha rebeldía de los israelitas para con Dios, que buscaban dioses falsos y dejaban al Dios único y verdadero como era Jehová. Y esto tenemos todo un gran recuento en el Antiguo Testamento. Pero hoy día, como les dijimos, vamos a ver qué significa la palabra presciencia. Y me gustaría que le pidiéramos la ayuda al Espíritu Santo para que mis queridos hermanos y amigos pudieran entender la palabra de Dios. ¿Ok? Padre Santo, en el nombre precioso del Señor Jesús, entramos a tu presencia para rogarte que tu Santo Espíritu nos guíe y que guíe a nuestros amigos, a nuestros hermanos, para poder entender los misterios que nos has revelado en tu palabra. Ayuda a cada uno para que pueda gozarse, nuestros hermanos que ya son salvos y nuestros amigos que aún no lo son, puedan aceptarte en el corazón como el único y suficiente Salvador. Gracias te damos por todos nuestros queridos oyentes y pedimos una bendición para todos ellos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ya, queridos amigos y hermanos, quiero decirles que por primera vez, desde que estamos haciendo estos programas, oré para que ustedes sepan cómo uno habla con Dios. Este es un tener comunión con Dios. Él nos habla por su palabra y nosotros le hablamos con la oración, porque la oración no es una repetición como hacen nuestros amigos católicos. La oración es una conversación con Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo no podría repetir el Padre Nuestro todos los días, porque todos los días son diferentes. Mis necesidades todos los días son diferentes. Mis problemas todos los días son diferentes. Así que no podría usar siempre el Padre Nuestro. La oración es una conversación con Dios. Y dice la Biblia que a Dios le place que sus hijos hablen con Él. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Somos invitados por Dios. Entremos, vengan. Dios nos anima para entrar a su presencia y contarle todo lo que nos pasa, todo lo que nos preocupa, y que estamos tan contentos de haber conocido personalmente el verdadero evangelio y de saber que somos caminantes hacia el cielo y esperamos
la pronta venida del Señor Jesús cuando venga a buscarnos. Amigos, vamos a ir, hermanos, ahora. ¿Qué significa la palabra presciencia? Si tú la buscas en el diccionario, allí dice que es conocimiento anticipado. Eso significa presciencia. Ponlo en el celular, en el Google, y búscale allí qué significa la palabra presciencia. Y allí te va a decir que es conocimiento anticipado. Es decir, que Dios sabía, antes que creara el mundo, antes que creara el cielo, antes que creara la tierra, lo que iba a suceder cuando creara al hombre y la mujer y lo pusiera en el huerto. Dios ya lo sabía lo que iba a pasar. Porque para Dios, escúchame, para Dios es un eterno presente todo. Él no tiene pasado. Para nosotros sí. Sé que para nuestra mente cuesta entender, pero vamos a ver algo bien sencillo para que lo podamos comprender, queridos amigos y hermanos. Por ejemplo, nosotros nos programamos para hacer algo mañana, ¿verdad? Estamos programados, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Te fijas? Nosotros programamos algo para mañana, que vamos a hacer una diligencia con el juzgado, una diligencia en la notaría, cualquier cosa, pero no sabemos qué va a ser el resultado. Mientras Dios sabe, millones y millones de años pasan y Dios sabe lo que va a pasar. Dios no hace las cosas para saber cómo van a salir, Él sabe cómo van a salir. Este es el Dios de la Biblia, queridos amigos. Este es nuestro Dios. Un Dios infinito, un Dios glorioso, un Dios bendito, un Dios que tiene aseidad, un Dios que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que no necesita de nadie nada. Un Dios glorioso. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Y Él aquí nos habla en 1 Pedro, que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, los hermanos que fueron arrancando de la persecución. Y ahora dice, elegidos según la presciencia de Dios. Aquí está la palabra. Y quiero decirte, la única parte de la Biblia que sale esta palabra presciencia. Nuestro Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Volvemos al tema de que Dios, antes que tú nazcas, mira, voy a ir un poquito más atrás. Antes que Dios hiciera el cielo, la tierra, el mar, antes que creara nada, Dios sabía que tú, querido hermano, y que yo nos íbamos a rendir cuando escucháramos el mensaje de Jesucristo. Mientras Él sabe que otras personas que lo han escuchado no lo quieren, no lo necesitan. Dios sabe quiénes son los que se van a rendir al mensaje del Evangelio como lo hemos hecho nosotros. Entonces tú me dirás, ¿y por qué Dios no nos manda que le hablemos a los que se van a convertir? Porque Dios tiene que hacer responsable a todo ser humano. ¿Me escuchas? Dios tiene que hacer responsable a todo ser humano. Dios sabe quiénes se van a convertir y quiénes nunca se van a convertir. En este sentido, Dios nos habla de elegidos, que somos elegidos en la presciencia de Dios. Anda por ahí una corriente, queridos amigos y hermanos, que les voy a poner sobre aviso, que dice que Dios ya escogió a los que van a ser salvos y Dios escogió a los que van a ir al infierno. Esta es una enseñanza mala que no guarda relación con la palabra de Dios. No. Los elegidos, no. Esta enseñanza no guarda relación con la Biblia, porque la palabra de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Si Dios dice esto, ¿cómo podemos aceptar que Dios ya escogió los que se pierden y los que se salvan? ¿No es cierto que no guarda relación? No, por supuesto que no. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La invitación de Dios es clara, es franca, es abierta. Dios dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar.
Ahora, si hay una invitación general, ¿cómo podemos hablar de escogidos? No podemos hablar de escogidos, ¿no es cierto? No podemos hablar. Así que la predestinación que hablan estos caballeros es una falsa doctrina que no tiene relación en la palabra de Dios y se llama la predestinación. Que Dios ya escogió los que van a ser salvos y ya escogió los que se van a ir al infierno. Te hago la pregunta. Si tú, mi querido amigo, fueras uno que Dios te escogió para ir al infierno, y en el infierno tú le dices a Dios, Dios, ¿qué culpa tengo yo de estar aquí en el infierno si tú me escogiste para venir aquí? Y sería muy justo que lo hiciera, porque Dios es justo, santo y verdadero. Mientras si el Señor dice que Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, pero alguien dice, yo no lo necesito, yo no lo quiero, ¿podrá justificarse en el infierno de haber ido allí? No, por cierto que no, porque Él escogió ese lugar. Dios le dio la oportunidad que se salvara, que le entregara su vida, que se rindiera al Señor Jesús, porque Él le iba a perdonar, le iba a salvar, le iba a dar vida eterna. Pero no quiso. Mira, es como que, por ejemplo, una mamá invita a un cumpleaños a los compañeros de colegio de su hijo, ¿ok? Y ellos están todos jugando en el patio, ya 7, 8, 10 jugando. Y ella cuenta a los niños y prepara un pedazo de pastel para cada uno con un vaso de chocolate. Y cuando está listo le dice, ya niños, pasen a servirse la torta con el chocolate. Si hay 3 que no quieren, ¿es porque no había para ellos? No, si estaba el lugar para ellos, pero ellos no quisieron. Lo despreciaron. Amigos, esto es lo mismo que pasa con el Evangelio. Dios te invita a una gran cena que está ya preparada. Todo está listo. Está preparada por Dios para que tú entres y te sirvas del perdón, de la salvación, de la vida eterna. Y todos están invitados. Pero si tú no quieres ir, ¿a quién podemos culpar de que tú no vayas? A ti nada más, a nadie más que a ti. En este sentido, Dios nos habla de la presencia de Dios. Te voy a decir algo, escúchalo muy bien. Antes que tú nacieras, querido hermano, antes que yo naciera, antes que Dios creara el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, Dios ya sabía que tú, cuando nacieras y escucharas el mensaje del Evangelio, te ibas a rendir ante la palabra de Dios y le ibas a abrir el corazón al Señor y lo ibas a recibir en tu corazón. Esto se llama presencia de Dios, conocimiento anticipado. No sé, le voy a reventar la cabeza a algunos hermanos con esto, no sé, pero hermanos, esta es la realidad. Esto es lo que pasa. El texto lo dice claramente. Elegidos, porque son los que sabía que iban a aceptar al Señor Jesús. Estos son los que van a aceptar al Señor Jesús, porque los que nunca le van a aceptar no están dentro de los elegidos. ¿Ya? Y dice, elegidos según el conocimiento anticipado de Dios. O sea, Dios sabía y Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes nunca van a ser salvos. Porque para Dios es un eterno presente. Cuando Dios mandó a Moisés, no olvidemos que Moisés le dijo, ¿en qué nombre voy? Y Dios le dijo, diles que yo soy el que soy. Un eterno presente. Yo soy el que soy. Y no olvidemos también que ustedes leyeron con mi hermano en Juan, cuando iban a tomar preso al Señor Jesús en aquella noche, en el huerto de Getsemaní, el Señor le preguntó, ¿a quién buscáis? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy. Y aquella palabra tiró a todos aquellos soldados y todos los que estaban ahí al suelo arrodillados. Porque ¿quién era el yo soy? El gran Dios eterno. El Jehová único y verdadero. Y ellos cayeron a tierra. Y por segunda vez les pregunta, ¿quién buscáis? Yo soy. Y volvieron. Les digo, la sola presencia de Dios
puede arruinar a cualquier ser humano, lo puede esparcir a cualquier ser humano. Pero aquí cuando nos habla de la presencia de Dios, nos habla de que Él sabía, antes que hubiera nada en el mundo, que tú, mi hermano y yo íbamos a aceptar al Señor Jesús. Quizás ahora hablo, mis queridos oyentes, que no son salvos, que no tienen la vida eterna, que no tienen seguridad que va a pasar con sus almas si mueren esta noche. Amigo, la salvación no es de sentimiento, de sentir. No, es una verdad que se cree con el corazón, no con la mente. ¿Me entiendes? Es algo que se cree con el corazón. Y mientras tú no creas con el corazón, no vas a ser salvo, no vas a tener la vida eterna. Y por esto te decimos, ¿serás tú uno de aquellos que fueron escogidos en la presencia de Dios antes que hubiera nada? No lo sabemos. Pero tenemos que predicarle el Evangelio a todo ser humano, a todo ser humano. Mira, cuando nuestro hermano leyó allí en Efesios, que ustedes leyeron con él, ¿ya? En Efesios 1, del 1 al 4, allí dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. O sea, el Padre ya nos ve a nosotros los cristianos en el cielo, sentado al lado del Señor Jesús. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Aquí está la palabra, hermano, otra vez. ¿Te das cuenta? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez volvimos al conocimiento anticipado. ¿Tú crees que la muerte, la venida del Señor Jesús aquí a la tierra fue algo así que el Señor tuvo que hacer porque Adán pecó? No, hermano. Esto fue antes de la fundación del mundo también. Antes que los mundos fuesen, antes que Dios crease nada, ya sabía que Jesucristo tendría que venir a la tierra. ¿Y cómo lo sabe usted? Mira, en 1 de Pedro capítulo 1, ¿ya? Versículo 18 dice lo siguiente. 1 de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin contaminación, o sea, sin mancha y sin contaminación. Y ahora, ojo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Presencia de Dios, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Te das cuenta, querido hermano? ¿Lo puedes entender? ¿Tienes un gran problema para entender esto? Porque quiero decirte, para muchos entender la Trinidad de Dios les es un gran problema en su cabecita. Pero ¿sabe? Te lo voy a hacer bien sencillo. El ser humano que Dios creó a imagen y semejanza de Dios, lo creó triuno. Le puso un alma, un espíritu y un cuerpo. Tú mismo, no sé, te llamas Pedro, Juan, María, no sé. Tú estás compuesta de un alma, un cuerpo, un espíritu. Pero ¿cuántas María, cuántos Pedro son? Uno. Por esto Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios es lo que creó a su imagen y semejanza. Mira qué sencillo para entenderlo. Hay hermanos que le revienta la cabeza pensando esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que yo les digo testigos de Satanás, no de Jehová, ellos dicen que nosotros tenemos un Dios fenómeno con 3 cabezas. ¡Qué estúpidos más grandes! A Satanás solamente se le ocurre eso. Nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. ¿Te das cuenta? El Espíritu de Dios obra de una manera, el Hijo de otra manera y el Padre de otra manera, pero es un solo Dios. Ojalá lo pudieras entender. Pero bueno, sigamos porque tenemos mucho que conversar. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2,
y el versículo 13 dice bien claro allí que nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Cuándo es el principio? Cuando todavía no había nada. Cuando todavía no había nada. Lee Génesis 1:1. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo fue esto? No sé cuántos millones de años hay entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios comenzó la recreación, que Satanás había echado a perder la creación perfecta de Dios. Porque dice allí que la tierra estaba vacía y desordenada. Dios no puede crear cosas desordenadas y vacías. Dios es perfecto y lo que hace es perfecto. Pero Satanás vino a estropear la tierra perfecta que Dios había creado millones y millones de años antes. ¿Qué dice aquí? Dice que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Cuándo el principio? No sabemos. Es como aquí está la presencia de Dios. Otra vez, conocimiento anticipado, para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? O sea, hablemos bien claro. Dios sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. Dios sabe quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Él lo tiene muy claro. Nosotros lo ignoramos. Yo no sé si mis hermanos carnales, uno de ellos, se va a convertir al Señor. No tengo idea. Si algún tío, un primo o alguien lejano, no sé, si mi vecino, mi vecina, no sé. Uno ve tanta gente todos los días, pero no sabemos si ellos van a aceptar al Señor Jesús en sus corazones o no. Esto no lo sabemos. Quiero que me acompañen por favor a Romanos el capítulo 8. Romanos el capítulo 8, que tú leíste con mi querido hermano también. El versículo 28 dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es una gran verdad. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados a decir los que se convirtieron de verdad. Porque los que antes, aquí está, mira, escucha muy bien, los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, que son los que se iban a convertir, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo lo ha hecho Dios. Todo lo hace Dios cuando uno se convierte, querido amigo. Nosotros no hacemos nada. Él nos salva, nos perdona, nos regenera, nos hace nuevas criaturas, nuevas personas, por la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Luego dice más aquí: ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo. ¿Ha pensado alguna vez esto, amigo? Dios no perdonó a su Hijo, sino que le castigó por ti y por mí. Esto dice la Biblia aquí. El que no perdonó ni a su propio Hijo. Ponte en el lugar del Padre. ¿Darías tú a un hijo tuyo para que muriera por gente que nunca te amó, que nunca te buscó, que nunca quiso nada contigo? ¿Entregarías a un hijo tuyo para que muriera por él? Yo sé que no. Pero el Padre estuvo dispuesto a hacerlo. No había otra manera, otro camino en que Dios pudiera salvarnos, perdonarnos y darnos la vida eterna. Porque la ley nadie la cumplió, nunca, nunca. Solo el Señor Jesús lo hizo. Y Él lo hizo por ti y por mí, querido amigo. Bueno, luego habla: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, los que se convirtieron. ¿Quién es? Si Dios es el que justifica, o sea, que justifica cuando uno se convierte, ¿quién nos condenará? Si Dios es el que justifica. Cristo murió y aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y luego dice cosas tan lindas, que nada nos puede separar
del amor de Dios en Cristo Jesús. Maravilloso, maravilloso todo esto. Quizás, no sé si lo puedes comprender. Dios sabe quiénes se van a convertir. Dios sabe quién se va a rendir a Él. Dios sabe quién le va a abrir el corazón para aceptarlo. Y sabe quién nunca lo va a hacer. Te pongo un caso. Cuando Raquel estaba esperando de Isaac gemelos en su vientre, los hijos no nacían, y Dios le dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Los niños ni aún nacían. ¿Cómo sabía Dios que Esaú nunca iba a doblar la rodilla frente a Dios? ¿Y cómo sabía Dios que Jacob se iba a rendir a las plantas de Jehová para servirle, para ser un padre, un tronco en Israel? Dios lo sabe porque Él tiene la presciencia, el conocimiento anticipado. Y quiero decirte que toda la vida Esaú aborreció a Jacob. Y toda la vida tuvo intención de matarle. Nunca le perdonó. Bueno, estos son casos que yo te pongo para que tú te des cuenta. Pero aquí, en Romanos, a los que antes conoció, o sea, aquí está la presencia de Dios. Presencia de Dios. ¿Te das cuenta tú? Qué maravilloso todas estas cosas, ¿no es cierto?, que venimos hablando. Mira, quiero con un poquito de tiempo que tenemos en el Salmo 135, ¿ya? ¿Por qué no me acompaña el Salmo 135? ¿Ya? Y el versículo 13. Dice allí: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Él tiene todo esto. Este es nuestro Dios, amigo. Este es el Dios eterno, porque eterno es su nombre. Y la memoria de Jehová de generación en generación. En el 103, Salmo 103 también, y el versículo 17, dice allí: mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad. Yo sé que nuestra mente no es capaz de entender lo que es la eternidad. ¿Sabes tú que mientras por la gracia de Dios nosotros vamos a estar gozando en el cielo una eternidad, los que rechacen el mensaje de Dios van a estar sufriendo una eternidad, pero en el infierno con Satanás? La eternidad es donde no corre el tiempo, donde no hay reloj, donde no amanece en la mañana el sol y en la tarde. No, es un tiempo infinito. Y esto es lo que está diciendo aquí, queridos amigos. Por eso dice aquí: mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecida Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, los que ejecutáis su palabra. Mis queridos amigos, la presencia de Dios es grande. Solamente Dios la tiene. En Eclesiastés 3 y el versículo 11 dice: todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Aquí está la palabra otra vez, amigo, el principio. ¿Ya? Hasta el fin. Todo ser humano tiene un alma eterna. Cuando tú te mueras, cuando yo me muera, vamos a ir a dejar el cuerpo al cementerio, pero quiero decirte que los gusanos se lo van a comer, pero el alma va a seguir viviendo, o en el cielo o en el infierno, donde tú lo decidas aquí en la tierra mientras estás vivo. ¿Me entiendes? Y van a pasar millones y millones y millones de años, y tú vas a seguir viviendo, y yo voy a seguir viviendo, o en el cielo o en el infierno. Da escalofríos pensarlo, ¿verdad? Pero Dios ha puesto en eternidad en los corazones de los hombres. Por esto, amigos, yo te pregunto: ¿crees tú la palabra de Dios? Te voy a leer lo que dice aquí en Miqueas 5:2. Dice: tú, Belén Efrata, pequeña eres entre la familia de Judá,
De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, aquí está la palabra otra vez, hasta la eternidad. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Podríamos seguir buscando textos, amigo, de los que tú has leído, pero búscalos y léelos. La presciencia de Dios es el único que la tiene Dios. Nadie más. El diablo no la tiene. El diablo es uno. Él puede estar en Santiago de Chile, puede estar en Washington de Santiago, pero no puede estar en las dos partes a la vez. Él tiene un solo corazón. Dios es el único que tiene presciencia, que está en todas partes. Además, el diablo no sabe lo que va a pasar mañana. No, Dios sí, porque Él todo lo sabe. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes. Él tiene presciencia. Y Él tiene la presciencia de saber quiénes son salvos, quiénes se van a convertir y quiénes no se van a convertir. Quizás algunos de nuestros queridos amigos que nos escuchan nunca van a aceptar al Señor Jesús. No lo sabemos. Dios quiere que todos nuestros queridos amigos acepten al Señor Jesús en el corazón. Mi querido hermano, si no te quedó claro, escribe al correo y volveremos a hacer otro programa más sencillo para que lo puedas entender. Glorificamos el nombre de Dios porque nos da la oportunidad de poder enseñar su santa y bendita palabra. Que el Señor bendiga este programa. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado ya al final de esta enseñanza y nos gustaría saber sus reacciones, especialmente de nuestros queridos hermanos y de tú que no conoces al Señor, porque nos gustaría saber si han entendido y si lo han entendido ya son responsables de este mensaje. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por el programa de hoy, un programa interesantísimo, de una doctrina, yo diría en un segundo peldaño, un tercer peldaño, no en el piso básico. Esto ya no es leche, sino que ya es alimento un poco más sólido y esperamos que nuestros hermanos lo hayan entendido. Y si no, los invitamos, como dijimos al principio, a volver a escuchar el programa para que puedan comprenderlo. O, como el pastor también lo dijo, que nos escriban y nos pregunten las dudas que les han quedado para que podamos volver a explicarlas en un programa o dependiendo, digamos, de su pregunta, a lo mejor se lo podemos contestar, también de manera directa. Lo importante, queridos amigos y hermanos, que hemos aprendido algo importante, que podamos nosotros también aclarar a otros. No solamente el conocimiento debemos usarlo para nosotros, sino también para compartirlo con las personas que tienen dudas. Así que, bueno, estamos seguros que hoy día hemos crecido juntos, a todos nos ha servido y nunca terminaremos de aprender, pues este ministerio no tiene fin porque mientras el Señor lo permita vamos a continuar haciendo programas para que podamos seguir avanzando en el conocimiento infinito de la palabra de Dios. Solamente vamos a conocer a Dios como es, al 100%, si es que, cuando estemos en el cielo. El Señor sabrá. Bien. Que el Señor los bendiga, es nuestra oración, a ustedes, a su familia, a sus hogares. Oramos también por nosotros para que el Señor bendiga este ministerio y podamos continuar trayéndolo por todo el tiempo que así al Señor le parezca. Nos estamos encontrando entonces en el próximo programa, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.